Ok, la primera pregunta es, ¿qué significa Dios es amor? ¿Micrófono para? Bueno, sí, creo que eso está en Primera de Juan, por ahí por el capítulo 4, dice, Dios es amor. Eso significa que la esencia de Dios es eso. No dice el pasaje que Dios tiene amor, dice que Él es amor. Ahora, esa declaración puede ser recibida por nosotros los seres humanos, y no me refiero necesariamente al creyente. Ahorita estoy hablando como parte de la raza humana, como cualquier ser humano normal y corriente. Cuando Dios declara que Él es amor, eso puede ser recibido al menos de tres maneras. Algunos se exaltan por esa declaración. Dios me ama, quiere decir que yo soy algo especial. Otros dudan del amor de Dios. ¿Verdaderamente Dios me puede amar? Y otros responden con maldad. Si Dios me ama, entonces voy a hacer lo que me dé la gana, porque como quiera Él me ama. Sin embargo, a esa declaración, Dios es amor, tenemos que sumarle una declaración más que está en Hebreos 6, que dice que Dios es fuego consumidor. Noten que igual que en el caso anterior, no dice que Dios tiene esto, dice que Él es esto. ¿Qué cosa? Fuego consumidor. Ahora, eso es una metáfora. Con eso lo que Él está diciendo es que Él es tanto amor como justicia. Y justicia es el perfecto complemento de el amor de Dios. Miren que digo el complemento, no la contraparte. Es decir, que el amor de Dios es perfecto precisamente porque a Él se le adhiere un atributo muy importante de Dios, que es su justicia. Si Dios no fuera justo, su amor no tendría el brillo ni la validez que tiene. ¿Por qué? Porque Dios ama tanto que no permite que la justicia de Él quede manchada e impune. En otras palabras, Dios es amor y porque es amor, Él ha de castigar el pecado. Él ha de juzgar duramente al pecador. Y porque Él es amor, entonces Él crea un plan de salvación para que el pecado no quede impune, sino que sea juzgado en la persona de Jesucristo. Así que repito, la frase Dios es amor habla de la esencia de lo que Él es, uno de sus más grandes atributos, tanto como la justicia de Dios. Eso está declarado en Hebreos 6. Dios es fuego consumidor. Justicia y amor son dos atributos que deben ir juntos para que el amor de Dios resplandezca con más brillo. Amén. Amén. Queremos un minuto más de respuesta, Daniel. Tienen para usar 5. Amén. Yo solamente quiero agregar a eso, Dios es amor, es un atributo de Dios. La Biblia dice, el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero como bien decía el pastor, es un atributo de Dios, pero no va en detrimento de los otros atributos, porque Dios también es justicia. Entonces, hemos malentendido decir Dios es amor, de tal manera que Dios puede pasar por alto su justicia y en base a su amor perdonar a todo el mundo, en detrimento de su justicia, para lo cual tenemos una mala interpretación de la Biblia. Un ejemplo fácil que podemos tomar en cuenta es nosotros como padres. Nosotros como padres somos amor, tenemos amor por nuestros hijos, pero no va a pasar por detrimento de una corrección. Dice la Biblia, Dios a sus hijos a quien ama, corrige. Así que solamente para eso, Dios es amor, pero también es justicia. Y yo nada más quisiera agregar una sola cosa, en una sola frase que también le voy a robar al pastor. Amar es obedecer. Amén. Así de sencillo, eso me ha quedado y me está trabajando. ¿Dios creó el mal o surgió fuera de su control y su soberanía? Bueno, el problema del mal es un problema que se ha planteado en términos filosóficos y en términos teológicos. Y se plantea de la siguiente manera. Dios aborrece el mal y tiene el deseo de acabar con él, pero no puede. En tal caso, él no es omnipotente. La segunda declaración es, él tiene el poder, él puede acabar con el mal, pero no desea hacerlo. En tal caso, aunque es omnipotente, es un Dios malévolo. Y la tercera, que es parte de la conclusión de las dos primeras, es que
Si Él tiene el poder y quiere acabar con el mal, ¿por qué existe el mal? Ese planteamiento filosófico nos arrincona a nosotros contra la pared, a los cristianos, y comenzamos a dar respuestas que son muy triviales, muy simplistas. Vamos a ensayar algunas. Por ejemplo, algunos dicen, bueno, todo comenzó con Adán y Eva, no fue Dios el que creó el mal. Pero eso plantea más preguntas que respuestas, porque uno podría pensar entonces, ¿por qué Dios permitió que la decisión de ellos, es decir, de Adán y de Eva, crearan algo que en consecuencia iba a causar pues todos los males que vemos en la tierra? Algunos dicen, no es Adán y Eva, es el diablo. Hombre, la misma objeción tenemos para esa pregunta, para esa declaración. ¿Por qué Dios no previó que Satanás se iba a rebelar y hizo algo al respecto para que el mal no existiera? Están también algunas teologías muy livianas, como esa llamada superfe, que dice algo como esto: el mal es algo propio de la naturaleza humana y Dios se debe a sus propias leyes, sobre todo a la ley de la fe. Así que cuando el hombre no se conecta con Dios a través de la fuerza de la fe, Dios está mirando desde afuera, impotente, sin poder hacer nada. Eso es la declaración más torpe y ridícula que podemos escuchar y es la que mayormente impera dentro de la teología liviana que hoy está dentro del evangelicalismo moderno. Viene de grupos de prosperidad y de superfe, mayormente aupados por Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, pero eso no responde a la pregunta, porque la Biblia dice que Dios es soberano y la Biblia dice, yo Jehová que creo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy quien hace todo aquello. Dice la Biblia también que Dios está en los cielos y todo lo que quiso lo hace tanto en el cielo como en la tierra, en el mar y en los abismos. Y también dice la Biblia, no recuerdo el salmo, que Él está en los cielos y hace lo que le place. Dios es soberano y entendemos que Él no es autor del mal, no es rey. Dice la Biblia, toda buena dádiva, todo don perfecto proviene de lo alto, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no es autor del mal en el sentido de que de primera mano lo produce. Sin embargo, hay un concepto que es la permisión de Dios. Dios permite el mal, no lo produce. Permitir significa que Él deja que ocurran cosas que no son su voluntad. La voluntad de Dios no es lo que Él permite, su voluntad es permitirlo. Alguien quiere ahorita mismo ir a fornicar, no es la voluntad de Dios que Él haga eso, pero tan santa como es su deseo de que el hombre no fornique, así de santo es su deseo de no impedirle al hombre fornicar si eso quiere hacer. De manera que en la permisión de Dios, siendo que Él es la causa primera y última de cualquier cosa, podemos entender que en su soberanía Él ha permitido el mal y Él quiere que así sea. Esto requiere, por supuesto, mayor explicación, pero no la puedo dar ahorita a mí. Amén. Dios es soberano y porque Dios es bueno, pasan estas cosas. Porque Dios es bueno, hay un bien y un mal, si no sería una dictadura. Ok, la pregunta es, ¿qué sucede con nosotros cuando estamos conociendo a Dios? Pastor. Amén. Bueno, me gusta la forma en que haces la pregunta, porque dice, ¿qué sucede cuando le estamos conociendo? Que bien hubiera podido ser, ¿qué sucede cuando le conocemos? Oseas 6, versículo 3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Quiere decir que nosotros, por la gracia de Dios, a través de la fe y la obra interior del Espíritu Santo, hemos conocido a Dios. Pero ese conocimiento es progresivo, es un proceso de madurez en santificación. Dios dice que nos predestinó para ser conformado a la imagen de Jesucristo y eso presupone un desarrollo. Ahora bien, ¿cómo podemos saber que le estamos conociendo? La Biblia dice que el que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Noten que la pregunta, esa declaración está hecha de forma negativa. Hubiera podido decir, el que ama conoce a Dios porque Dios es amor, pero dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor.
Y la hace de esa manera el apóstol Juan, quien es el que escribe ese pasaje, porque él quiere amonestar pastoralmente con respecto a aquellos que son cristianos meramente nominales, sin una experiencia de conversión, y quiere que los que ya son verdaderamente creyentes, que sepan que deben esforzarse en crecer, y crecer significa desarrollarse en amor, porque el que ama, dice, ha conocido a Dios. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos amando? Y cuando decimos amar, no nos estamos refiriendo a esa distorsión del amor que tiene el mundo. El amor de Hollywood, que ama lo que es atractivo y rechaza lo que no lo es. El amor meramente políticamente correcto, que se viste de amabilidad, y no es que tengamos nada en contra de la amabilidad. La Biblia dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Pero a veces escondemos la verdad de las personas para no ofenderle. Y es la peor manera en que tú puedes amar a alguien. Imagínate un médico en mala praxis diciéndole a alguien que padece una enfermedad terminal que lo que él necesita es una curita. Sin duda que ese médico no ama, porque el amor, dice la Biblia que Jesús vino manifestando gracia y verdad. Es decir, que se conjugan ambas cosas. Hay personas comprometidas con la verdad que dicen yo no tengo pepita en la lengua, y con la verdad ofenden y lastiman a otros. Hay quienes son muy rezagados y tímidos y ellos todo es gracia y misericordia. Pero la Biblia dice que debemos ser equilibrados en manifestar gracia y verdad, como Jesús con la mujer adúltera. Él la perdonó y le dijo, ¿quién te condena? Nadie, tampoco yo lo hago. Eso fue gracia y misericordia. Pero miren que no dejó la verdad afuera. Vete y no peques más. Lo que hiciste es pecado. Abner, igual quieres agregar algo. Sí, Tiene un minuto. yo también tenía un planteamiento con la forma en la que estaba, ¿qué sucede cuando estás conociendo a Dios? Una vez que lo conoces, hay un proceso que nosotros llamamos el proceso de la salvación, que tiene 4 aspectos, es decir, la justificación, la adopción, la regeneración y la santificación. Es decir, somos justificados por la sangre de Cristo, somos adoptados porque dice la Biblia, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis sido recibidos el espíritu de adopción por el cual clama Abba Padre. Y una vez hecho eso, entonces dice que somos regenerados, de tal manera que he aquí todas las cosas viejas son hechas nuevas. Ahí es la parte del nuevo nacimiento. Y luego la santificación, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Pregunta, ¿Dios ama a todas las personas? Bien, la respuesta es sí y no. Déjenme explicar eso. Hay una distorsión acerca del amor de Dios, de trivializar el amor de Dios. Y los cristianos repiten cosas que no han sido dichas por cristianos, ni siquiera aparecen en la Biblia. Yo creo que ustedes conocen todo la declaración muy famosa de que Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Eso no lo dijo ningún cristiano ni está en la Biblia, lo dijo Mahatma Gandhi. Ahora, no es del todo desestimada esa declaración, solo que no es completa, ¿verdad? La Biblia dice, en cambio, creo que el Salmo 7, que Dios está airado con el pecador todos los días. Amén. Y dice la Biblia que Él aborrece al impío. No dice que aborrece las obras de los impíos, dice que aborrece al impío. Ahora, el término aborrecer nos puede confundir porque evoca una acción violenta. Es como si Dios quisiera destruirlo, como por poner una escena muy natural de nuestra experiencia humana. Alguien que arremete contra su prójimo y lo destruye, lo golpea, lo mata, lo asesina. Esa no es la idea de aborrecer de acuerdo al uso que se da en la Biblia. Aborrecer significa el repudio hacia algo que es abominable. Yo no puedo simplemente aborrecer el asesinato y no aborrecer a quien lo comete, porque ambas cosas están ligadas, ¿verdad? Imagínate que sorprendes a un hombre adulto violando a una niña. Ah, no, yo aborrezco tu pecado, pero a ti te amo. Eso es ridículo. Sin embargo, esto es lo curioso de Dios, que Dios juntamente con ese rechazo, ese repudio que la Biblia llama aborrecimiento, y esa ira justa que Él manifiesta hacia el pecado, hacia el pecador, está acompañada de un amor que no es el mismo amor que Él tiene para con sus hijos. Hace un tiempo atrás
hubo un periodista que le dijo a alguien que había blasfemado contra Jesús llamándolo homosexual, que he aquí el amado de Dios. Y eso verdaderamente me rechinó en el corazón, porque ese muchacho debía conocer la indignación de Dios hacia su pecado antes de conocer que Dios le puede amar solo en Cristo Jesús. Dios no puede amar a ninguno sino en Cristo Jesús. Amén. La Biblia dice, y estamos hablando ahora del Nuevo Testamento, en el capítulo 3 de Juan, que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Escúchenme esto, Nuevo Testamento, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Entienden ustedes que la ira de Dios está sobre todo aquel que no ha conocido a Jesús? 15 segundos. Pero esa ira es judicial, no es una ira manifestada. Es una ira que indica Dios no tiene favor ni gracia de salvación eterna sobre ese pecador, aunque en su gracia común Él lo favorece con circunstancias buenas. Pero Él ha destinado un día en el cual dice, por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Dios solamente puede hablar de manera complaciente, amar a sus hijos. Amén. Amén. Yo solo quiero agregar en ese mismo versículo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí muestra Dios su amor universal. La pregunta es, ¿Dios ama a todos? Dios mostró el amor a todos entregando a su Hijo. ¿Cómo sabemos que lo estamos conociendo? Bueno, dijimos que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Dicho de forma contraria, o al revés más bien diríamos, el que ama ha conocido a Dios. La Biblia dice que si alguien conoce a Dios o dice conocer a Dios y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El que guarda su palabra, en este el amor de Dios ciertamente se ha perfeccionado. Amén. Entonces, ¿cómo sabemos que estamos conociendo a Dios? Porque amamos su palabra, su verdad, sus mandamientos y los obedecemos. La obediencia es el resultado inmediato de amar a Dios. No se puede decir que se ama a Dios y no amar su voluntad plasmada en su palabra. Lo segundo es, aborrecemos el pecado. Sabemos que estamos conociendo a Dios en la medida en que el pecado se vuelve nuestro enemigo, en la medida en que como Dios aborrecemos lo que Él aborrece y amamos lo que Él ama. ¿Ok? Pablo dice, lo que aborrezco, eso hago. Ahora, eso es una declaración un poco controversial, pero ahí se ve, subyace el hecho de que Pablo ama la verdad, pero en algunos momentos es vencido por el pecado que él aborrece. Quiere decir que él no está contento con el pecado, él quiere superarlo y vencer y agradar a Dios con eso. Otra forma en que sabemos que estamos conociendo a Dios es cuando amamos a los hermanos. Uno de los frutos de la salvación es que amamos a Dios, pero que ese amor se refleja en el amor hacia los hermanos. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, recuerden, aborrecer no es que odias, le quieres pegar a tu hermano, es que no te nace, es que simplemente lo rechaza, es que no tienes un tipo de afección por él. El que vive en esa condición, dice la Biblia, es mentiroso, porque si amas a Dios a quien no ves, si amas a tu hermano a quien ves, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no ves? Amén. Así que 3, resumiendo, amar la palabra de Dios, su verdad y obedecerla. Amar, aborrecer el pecado y amar a los hermanos. Son evidencias de que verdaderamente estamos conociendo a Dios. Amén. Amén. Bueno, Adner puede agregar también, por supuesto. Sí, yo creo que el pastor lo dijo bien claro. Nadie puede decir que conoce a Dios y viene a seguir siendo la misma persona que era antes. Nadie puede decir que conoce a Dios y no ama su palabra. Y en ese mismo versículo al final dice, debemos andar como Él anduvo, como Jesucristo. Entonces, nadie puede decir que conoce a Dios y viene y sale a pecar como si nada. De alguna manera pecamos porque nuestra naturaleza es pecaminosa y estamos en un proceso de santificación. Sin embargo, una vez que pecamos, no queda en nosotros sino una expectativa de haber pecado y decir y de aborrecer aquello que antes nos parecía normal. ¿Cómo sabemos que estamos conociendo a Dios? En esa manera de repudiar el pecado y de amar a su palabra. ¿Cómo se traduce el conocer a Dios en la vida de un creyente? Creo que es básicamente de lo manera mismo. práctica. Creo que es la misma pregunta dicha de manera Es la misma diferente. pregunta. Sí. Siguiente pregunta.
Aunque a eso lo pudiéramos decir, como dice Santiago, la fe sin obra es muerta. Entonces, digo, ¿cómo se traduce el conocer a Dios en la vida práctica? O sea, nosotros podemos decir que conocemos a Dios porque tenemos fe, pero Santiago dice, muéstrame tu fe sin obra y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, ¿cómo puedes traducir el conocer a Dios? Debes mostrarlo con tus obras, con tus hechos. Aclaramos, esas obras no son nuestra salvación, nadie es salvo por obras, sino que las obras que hacemos, obras de justicia, esas obras de justicia son la evidencia de que conocemos a Dios. Nada más añado algo, es exactamente lo anterior, ¿no? Dice que el que ama, el que guarda su palabra, esas son las obras, guardar su palabra. En este el amor de Dios se ha perfeccionado. Así que la obediencia, que es el resultado de la fe, es conocer a Dios y amarle. Amén. Los frutos del verdadero arrepentimiento, ¿cómo saber si soy trigo o cizaña? Bueno, vamos a hablar acerca un poquito del trigo para conocer por qué el Señor utiliza la metáfora del trigo y la cizaña para referirse tanto al creyente como al falso creyente, porque no está hablando fuera de la iglesia. Ok, el trigo tiene una cierta particularidad en contraste a la cizaña. El trigo tiene frutos, la cizaña no. Amén. Se parecen, son muy parecidos. Si tú te acercas vas a ver que la cizaña tiene unos ciertos gránulos, pero no es semilla, no es fruto. En cambio, el trigo sí tiene fruto. 1, tiene fruto, la cizaña no. 2, por tener fruto, el peso del fruto hace que la cizaña se incline. Mientras que el gránulo que tiene, ¿qué dije? La cizaña. No, por tener fruto, el trigo, por el peso del fruto o de la semilla que contiene la espiga, él se inclina. En cambio, la cizaña, como ese gránulo es liviano, ella está erguida. La diferencia entre la cizaña y el trigo es que el trigo es humilde, se inclina, se humilla ante Dios. Wow. En cambio, la cizaña es arrogante y altiva. Amén. El trigo es alimento. En cambio, si tú comes cizaña, los gránulos esos, te puedes indigestar, puedes vomitar, y una ingesta excesiva de cizaña puede hasta quitarte la vida. Amén. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la cizaña y el trigo? Jesús dijo en capítulo 7 de Mateo, por sus frutos los conoceréis. No se recogen uvas de los espinos, ni higos de los abrojos. El árbol bueno no puede dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Así que por sus frutos los conoceréis. En 1 Corintios, ahora se me olvidó el capítulo, Pablo dijo, examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. Quiere decir que puede haber cizaña en medio del trigo y Pablo nos invita a que nosotros hagamos ese examen, a ver si verdaderamente hemos tenido una conversión o solamente es una profesión liviana de fe. La Biblia habla, capítulo 2 de Juan, de gente que siguió a Jesús por las señales y que tuvieron fe en Jesús, así lo dice la Biblia, y sin embargo dice, mas Jesús no se fiaba de ellos, porque Jesús conocía lo que había en el corazón de los hombres. Wow. Quiere decir que ellos tenían fe en Jesús, pero Jesús no tenía fe en la profesión de cristianismo que ellos tenían. Amén. Amén. En el capítulo 8 de Juan también dice, si permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso lo único que significa es, la perseverancia es la evidencia de un verdadero discípulo. No como dicen algunos, que hay cristianos meramente cristianos, pero hay cristianos que han dado un paso para ser discípulos. No, en la Biblia discípulo y cristiano son palabras sinónimas. Hay discípulos y hay quienes no lo son. Los verdaderos discípulos permanecen en su palabra contra viento y marea. Los que no lo son, un día apostatarán de la fe. Tiempo. Amén. Pastor, una pregunta de sí o no antes de que Adner agregue lo que va a agregar. Permanecer en la palabra, creo que Adner me la puede responder también. Permanecer en la palabra de Dios no sería lo mismo que obedecerle al Señor. Amén, es exactamente lo mismo. Obedezcamos, hermano. Eso, ese mensaje Digo, está por ahí. ¿cómo puedes permanecer en la palabra si no obedeces la palabra? Amén. Exactamente. Amén. Ahora, Adner, ¿ibas a agregar algo de eso de trigo y cizaña? No, es que está muy claro, por sus frutos los conoceréis. Amén. ¿Cómo puedes saber si eres trigo o cizaña? Por sus frutos los conoceréis. Hay un libro, una carta más bien en especial, que el Espíritu Santo inspiró para que nosotros sepamos si verdaderamente somos hijos de Dios.
Esa es primera de Juan, dice, estas cosas os escribo para que sepáis que sois hijos de Dios y que tenéis vida eterna. Y luego comienza a hablar precisamente lo que dijimos hace un momento, de que el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Amén. Ese pasaje dice que el que practica el pecado es del diablo. Amén, porque el que ha nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios está en él. Ahora, no está diciendo que no peca, lo que está diciendo es que no practica el pecado. La Biblia dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino del cielo. No los que tienen problemas con esos pecados, pero tratan de guardarse para Dios. Es los que orondamente practican esas cosas porque no tienen el contrapeso del redarguir del Espíritu Santo. Amén. Amén. Para agregar algo que creo que en el idioma, porque esto el pastor me lo ha dicho muchas veces muy rápido, es el que está luchando con un pecado no está practicando el pecado porque hay una lucha. Obviamente obedece al Señor, congrégate, confiesa tu pecado, tráelo a la luz. Es lo que yo he hecho hace poco. Siguiente pregunta, Alexandra. ¿Cómo la inmutabilidad de Dios beneficia al creyente? Ok, inmutabilidad es que Dios no cambia, que no muda. Santiago dice que en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Está evocando a la sombra que varía según el movimiento del sol, ¿verdad? Utiliza una metáfora, compara a Dios de manera contraria a lo que ocurre con una sombra. Ella va variando de acuerdo al movimiento del sol. La Biblia, en cambio, dice que Dios es inmutable. Eso hay que comprenderlo. Y yo en una ocasión hacía con ustedes, no sé si recordarán, un análisis filosófico, que es el siguiente. Decíamos, si hubiera un cambio en Dios, ¿sería para empeorar o para mejorar? La respuesta es para empeorar. Ustedes se sorprendieron. La razón es que Dios es perfecto y no puede haber nada más allá de Dios. Si hubiera un cambio en Dios que no lo puede haber porque Él es perfecto, no sería nunca para ir más arriba, para mejorar, siempre sería para empeorar. Pero como eso no va a ocurrir, entonces Dios no cambia, Él es inmutable. Hebreos 6 dice que cuando Dios le prometió a Abraham, interpuso juramento para que por dos elementos inmutables, ¿cuáles? La promesa que Él da y el juramento que hace al respecto, nosotros tuviéramos confianza en que Dios va a cumplir lo que ha prometido. Entonces, Él es inmutable, no cambia. ¿De qué manera beneficia eso al creyente? Hombre, es fácil. Si Dios le dijo a Jeremías, con amor eterno te he amado, por lo cual te prolongué tu misericordia, y mañana le dice, no, ya me cansé de ti, estoy harto de ti, y la verdad es que voy a hacer juicio de destrucción contra ti. Nosotros podemos confiar en las promesas de Dios porque nunca cambiarán. Amén. Dice que Él nos guarda con poder por medio de la fe para alcanzar la salvación que está reservada para aquel día. Entonces, si Dios no cambia, eso nos beneficia porque las promesas de Él son firmes. En Él son sí y son amén. No van a variar nunca, no van a dejar de ser, su fidelidad será para siempre. Amén, amén. No sé, si quiere. Puede hacerlo. Digo, una de las cosas importantes para el creyente de la inmutabilidad de Dios es que, como dijo el pastor, las promesas en Él son en sí y amén. Amén. Lo cual indica que las esperanzas por las cuales tenemos de vida eterna de Dios, sabemos que no cambian. A veces pensamos que son tardanzas. Dios no cambia y no son tardanzas, sino que sabemos que en Él tenemos una esperanza que es firme y que no cambia. Dice la Biblia que Dios no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces no hay variación y no hay cambio en Él. Sí, Hebreos dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso habla de la inmutabilidad de Dios. Amén. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo, no como algunos dicen. Es el mismo, con el mismo amor y con la misma naturaleza, el mismo carácter, el mismo amor. Amén. ¿Qué cosas en nosotros deben demostrar que conocemos a Dios? Esto podría casarse un poco con lo del trigo y la cizaña, ¿verdad? Podemos saberlo por la transformación que se está operando en nosotros, ¿no? La Biblia dice que el camino del justo, la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Okay? Ustedes saben, la luz de la aurora es el amanecer, los primeros arreboles de luz cuando pasa la oscuridad, pero ello va acrecentándose hasta que el sol llega a su cenit, cuando los rayos del sol pegan perpendicularmente en la tierra. En ese momento alcanza el sitial más alto. Y él dice, eso es comparable a la senda del justo, el camino del justo.
debe ser en proceso. Todo lo que tiene vida crece. Si un creyente, como hemos dicho anteriormente, no está creciendo, está muriendo. Y la vida de Dios en nosotros, la vida soy, de aquella de la cual habló el Señor en Juan capítulo 10. Yo he venido para que tengan cuentas en los bancos, muchos carros y mucho dinero. No tiene nada de malo tener eso, pero no es lo que él dijo ahí. Él dijo, yo he venido para que tengan Zoe, carácter de Cristo, vida espiritual abundante, y para que la tengan, como dice, en abundancia. Eso debe manifestarse en nosotros en un proceso de crecimiento y santificación. En eso conocemos que estamos conociéndolo. Valga la redundancia. Amén, excelente. Adner, ¿algo más que quieras agregar? Yo creo que fue parecida. Sí, yo creo que definitivamente son preguntas muy relacionadas y al final, ¿en qué podemos demostrar que conocemos a Dios? En que nuestra vida va en un proceso de transformación. Y ese proceso de transformación no es otra cosa que el conocimiento de Dios a través de su palabra y la obediencia a ella misma. Bueno, próxima pregunta. Vaya, sí, usted tiene permiso. Dios escucha y responde las oraciones de un pecador incrédulo. Bueno, hay un pasaje donde Jesús sana a un ciego de nacimiento y eso forma todo una reyerta entre los fariseos y los familiares del anteriormente ciego. Lo citan a la sinagoga y le dicen, ese hombre es pecador. Y la respuesta del muchacho que había sido sanado es, qué cosa más curiosa, estoy parafraseando, que ustedes dicen que él es pecador. Sin embargo, Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. Bueno, se ha utilizado ese pasaje para probar que Dios no oye al pecador. Sin embargo, lo que ese pasaje está diciendo es que se está refiriendo a Jesús en el sentido de que si ustedes dicen que él es pecador, a mí me sanó, y si él fuera pecador, Dios no lo escucharía. Pero este es un hombre santo, por lo tanto, él lo escuchó. Es un hombre que está conectado con Dios. Ahora bien, la única base o fundamento que nosotros tenemos para acercarnos a Dios y ser escuchados por Él es lo que el Señor dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y eso no es solamente venir a Dios a una relación con Él, sino también acercarnos a Él en oración. Es decir, que no podemos hacerlo sobre la base de nuestra propia justicia, sino que en Cristo Jesús, al ser justificados, es decir, al tener salvación, lo cual, como dijo hace un momento Agner, implica, entre otras cosas, justificación. Es decir, se nos acredita la justicia de Jesús. Eso nos habilita para entrar en el lugar santo. Dios, sin embargo, tiene gracia común. Creo que todos ustedes entienden el concepto. Perderíamos mucho tiempo en explicarlo. Gracia común es que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos, derrama su lluvia. Así que Dios, por ser soberano, puede en algún momento contestar la oración de cualquiera, aunque no sea hijo de Dios, pero no es la norma. ¿Sobre qué base alguien que no conoce a Dios puede acercarse por su propia justicia? Cuando Proverbios dice que el sacrificio de los impíos, y está hablando de lo que hacían los paganos, de acercarse a su Dios ofreciendo sacrificio y peticionando a Él. Él dice, el sacrificio de los impíos es abominación para Dios, pero Él se complace en la oración de los santos. Así que más allá del hecho de que Dios, por ser soberano, puede contestar cualquier oración, incluso la de los que no le conocen, no es la norma de Dios. No hay un fundamento bíblico para que aquel que no conoce a Dios y por ende no ha sido justificado en la sangre, tenga cómo acercarse a Dios y reclamar que Dios conceda una petición. En cambio, la Biblia dice, esta es la confianza que tenemos, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él no oye, sabemos también que tenemos la petición que le hayamos hecho. Y acérquense confiadamente, dice la Biblia, tenemos libertad de acercarnos al trono de la gracia por el camino que Él nos abrió a través del velo. ¿Y cuál es ese velo? Dice, el de su cuerpo. Es decir, el sacrificio de la sangre de Jesús nos da derecho de poder reclamar, no voy a decir reclamar, de poder orar a Dios y que Él nos escuche. Amén. Amén. Yo solo quiero agregar que Juan, capítulo 9, versículo 31 dice,
Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a éste escucha. Ahí hay un principio. Sin embargo, también dice la Biblia que Dios no desprecia un corazón contristo y humillado, mas mira de lejos al altivo. ¿Cómo se relaciona la soberanía de Dios y la oración? Bien, esto es algo que se ha planteado ya en términos teológicos. Cómo relacionar la soberanía de Dios y la oración se plantea de la siguiente manera. Si Dios es soberano, ¿por qué Él va a atender mi necesidad o mi deseo expresado en oración? Si Él ya tiene el control de todas las cosas, ¿por qué he de orar delante de Él? Si Dios ya escogió de antemano de la fundación del mundo, ¿por qué yo voy a orar para que alguien sea o no salvo? La soberanía de Dios implica que no hay nada, no hay un átomo, no hay un electrón que esté fuera del control y del dominio del gobierno de Dios. Él tiene el control de todo y no solamente de todo lo que ha acontecido en la historia, sino de lo que acontecerá en el futuro. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo puedo yo orarle a un Dios que ya tiene determinado todas las cosas? Creo que hemos hablado de eso en la oración. En los momentos de oración hemos dicho que hay pasajes en la Biblia donde dice, por ejemplo, busqué a un hombre en toda la tierra que se pusiese en el vallado, en la brecha, a favor de la tierra para que yo no la destruyera y no lo hallé. Y eso plantea varias preguntas. Si Dios no quiere destruir la tierra, ¿por qué no la destruye tal cual como es su voluntad no destruirla? ¿Por qué necesita un hombre en la brecha que haga vallado para no hacerlo? Él dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas todo el día y toda la noche. No callarán jamás. Los que os acordáis de Jehová, no reposéis ni le deis tregua hasta que establezca Jerusalén y la ponga por alabanza en toda la tierra. Lo que me interesa es el principio, no el contenido escatológico de restablecer a Jerusalén. Lo que él dice es, tengo un propósito, establecer a Jerusalén y ponerla por alabanza en toda la tierra. Uno dice entonces, si ese es tu propósito, es tu voluntad, Señor, ¿por qué no lo llevas a cabo tal cual como quieres? ¿Por qué necesitas a hombres en el muro que no te den reposo ni tregua hasta que tú los hagas? Segundo, la Biblia habla de un juez injusto que, aunque era malo y no temía a Dios ni a hombre alguno, porque una viuda lo inoportunaba, por eso él le hizo justicia. ¿Qué quiero decir con eso? Que Dios nos llama a orar para que nos integremos a su voluntad. No porque Él la va a cambiar, sino que nos permite que nosotros seamos el canal por medio de la oración por el cual lleva a cabo sus planes. La oración no cambia la voluntad de Dios. La falta de oración sí lo hace, porque puede hacer que se posterguen cosas que Dios quiere hacer en un año a 3, 4, 5 años. Pero Dios siempre hará lo que quiere en el cielo, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. La oración es conectarnos con Dios y decir, yo deseo lo que tú deseas y quiero lo que tú quieres. Amén. Excelente. Si vemos en la oración modelo que nos mostró nuestro Señor Jesucristo, donde dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Ahí podemos establecer, había ahí una oración, pero esa oración establece primero el reino de Dios y la voluntad de Dios. Y el versículo que el pastor mencionó hace un ratito, y esta es la confianza que tenemos, que si pedimos algo conforme a tu voluntad, sabemos que Él nos oye, y si Él nos oye, sabemos que tendremos las cosas que le hayamos pedido. Entonces, ¿cómo se relaciona la oración con la soberanía de Dios? Debemos entender que en nuestra oración debe estar acorde a la voluntad de Dios. A la luz de la Biblia, ¿cómo se explica la Trinidad de Dios? Bueno, debemos entender que hubo una herejía que se dio después de que pasó el primer siglo, en los siguientes siglos, que se le llamó modalismo. Modalismo es que Dios es una sola persona, pero que se manifiesta de tres modos diferentes. A veces es el Padre, a veces es el Hijo, a veces es el Espíritu Santo. Es herejía, eso no es la Trinidad. La Trinidad no es una sola persona que en algún momento asume los tres roles distintos, de Padre, de Hijo y del Espíritu Santo. Está otro que se llama el nestorianismo. El nestorianismo dice que en una misma persona, Jesús, cohabitaba una naturaleza divina y otra humana. En algún momento
era el hombre y en otro momento era el ser divino. Eso también en el siglo IV, en el siglo IV fue declarado en el concilio de Éfeso como una herejía. De allí fue donde vino esta controversia de si, bueno, no quiero entrar allá porque creo que me voy a desviar, esto de que si Jesús era, María era la madre de Dios. Ese concepto no es equivocado, aunque hay que explicarlo. Pero la doctrina de la Trinidad es que existe un solo ser, Dios, y tres personas en la Trinidad. Es decir, está una persona que es el Padre, que es la primera persona de la Trinidad, está la segunda persona de la Trinidad, que es el Hijo, y la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. De una misma sustancia, coexistente, de una misma naturaleza, indivisible. Cuando en el Antiguo Testamento Israel oraba el Shema, es decir, oye, oh Israel, Jehová tu Dios, uno es. Lo curioso es que ahí dice de la siguiente manera, escucha Elohim, y eso es un sustantivo uniplural. Es como si dijera, no literalmente, escucha, oh dioses. Espérate, está hablando de plural, cuando en el hebreo existe el singular, Eloa. Escucha, oh Elohim, plural. No escucha Eloa, sino Elohim, plural. Y sin embargo dice, Jehová uno es. Quiere decir que Dios es perfecto en unidad, pero manifestado en tres personas distintas. Y podemos recorrer la Biblia y encontramos cómo Dios, la divinidad, la Trinidad, cuando dice, va a efectuar la creación del hombre, dice, hagamos, no haré, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Más adelante en la caída dice, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, otra vez el plural. ¿Podemos conocer a Dios? Sí, yo quisiera allí responder. Yo quisiera decir sí y quisiera decir no. Las dos cosas. En Jeremías dice que si alguien va a alabarse de algo, alábese en esto, en entender y en conocer a Dios, en que yo soy Jehová. Y aquí en este versículo habla de dos atributos de Dios. Habla que yo soy Jehová, que hago misericordia y hago justicia y juicio. Dios tiene muchos atributos. Dios es omnipotente, omnisciente, es amor, es justicia. Pero en este versículo en particular, si alguno va a alabarse de algo, alábese en esto, en conocer a Dios, que Él es misericordia y Él es juicio y justicia. En estos dos atributos, de alguna manera, está plasmado, yo diría, mucho de la esencia de Dios, como ahorita hablábamos del amor. Dios es amor, pero también es fuego consumidor y es justicia. ¿Y por qué también diría que no? Hay muchos versículos que hablan, por ejemplo, en Juan dice, ninguno puede venir a mí sino el Padre que me envió no lo trajere. Y en Juan también Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces vean estos dos versículos cómo se contraponen uno entre otro. Jesús diciendo, nadie viene al Padre sino por mí, y luego el mismo Jesús diciendo, ninguno puede venir a mí sino el Padre no me lo trae a mí. En Romanos también dice, porque a los que antes conoció, también a esto predestinó. Ahí habla acerca de una selección de Dios. Entonces, ¿podemos conocer a Dios? Sí, pero si Dios no nos trajere a Él, no podemos conocer a Dios. Amén. Amén. ¿Pastor, algo quiere agregar a eso? Sí, bueno, debemos entender que Dios no solamente puede ser conocido, sino que Él anhela ser conocido. Eso es lo primero. Lo segundo, es una imposibilidad humana. El hombre está incapacitado de sí mismo y por sus propios medios de conocer a Dios. Tercero, Dios tiene que tomar la iniciativa. Si Él quiere y anhela que el hombre le conozca, Él necesita revelarse a sí mismo. Veamos lo primero. Dios anhela que el hombre le conozca. Es el pasaje que leyó hace un momento Agner. Jeremías capítulo 9, comenzando en el verso 23. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico en su riqueza. Pero si alguno ha de alabarse, alábese en esto, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia, porque estas cosas quiero yo.
Miren lo que él dice, es su anhelo de que el hombre le conozca, que él dice, no te alabes en que eres sabio. Dios no se impresiona por ningún Einstein ni ningún Steve Hawking. A Dios no le impresiona a las personas habilidosas y talentosas. Él dice, esto me impresiona. Este es el reto que yo te hago. Alábate en conocerme. Permítanme algo que yo he explicado anteriormente. Yo he dicho, si viniera un ángel, el más insignificante del cielo a esta tierra y tomara forma humana, ese angelito podría hacer que Einstein y Steve Hawking parecieran unos retrasados mentales. Pudiera ser que Cristiano Ronaldo y Messi aparecieran como torpes pies planos. Y pudieran hacer que Beethoven y que Mozart sean unos completos desorejados. El más insignificante angelito. O sea, a Dios no le impresiona la sabiduría ni la inteligencia del hombre, porque cuando Él te dé un cuerpo glorificado, a lo mejor tú y yo tenemos una inteligencia promedio, o incluso por debajo de la norma. Es un asunto de ingeniería genética del cielo para hacerte un Einstein o para hacerte una persona con habilidades extraordinarias. Pero el que tú le conozcas es algo que depende de ti. Él no va a tocar el aspecto moral del hombre. Tú debes crecer y esforzarte en el conocimiento de Dios. Él dice, alábate en esto. Esto no lo voy a hacer yo, esto lo haces tú. Si me amas, conóceme. Y Oseas dice, esfuérzate en conocerme. Lo primero entonces es que Dios anhela ser conocido. Lo segundo es una imposibilidad para el hombre conocerle, porque está limitado. Primero, intelectualmente. La Biblia dice, Isaías 55, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. No solamente está limitado intelectualmente, es como si una hormiga quisiera conocer a Einstein. Está limitado moralmente porque no solamente no puede conocer a Dios, sino que no quiere conocer a Dios. Dios le dijo a Jeremías en el capítulo 9, verso 6, tu morada es en el engaño, refiriéndose al pueblo que no quería la verdad, sino que amaba la mentira. Entonces el hombre ama la mentira. Dice, queriendo ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, adorando a las criaturas antes que el Creador. Y más adelante dice, cambiaron la mentira, la verdad por la mentira. Entonces el hombre ama la mentira. La Biblia dice que el necio dice en su corazón no hay Dios. No se equivoquen, no es que el ateo sea necio intelectualmente, es una necedad moral. No es un asunto de que no puede creer en Dios, es que no quiere porque no le conviene. Amén. Amén. Entonces está imposibilitado moralmente. Y lo tercero es que la única manera en que el hombre pueda conocer a Dios es si Dios toma la iniciativa y se revela a sí mismo. Y lo ha hecho. Revela su existencia, revela su voluntad y revela lo íntimo de su ser, cómo Él es. ¿Cómo revela su existencia? Dice la Biblia, Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué significa eso? Que la creación es un dedo que señala a Dios. La Biblia dice, porque las cosas de Él, Romanos 1, su eterno poder y su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, la creación. Amén. Esto es el análisis, Parménides y después Agustín dijeron lo siguiente, de la nada, nada sale. No tienen excusa, aunque los ateos traten de negar esto. Pero eso no revela la voluntad de Dios, ni sus planes, ni cómo es Él. Solo revela su existencia, la creación. Para poder revelar cómo es Él se necesita una revelación especial. Las Escrituras y Jesucristo es la revelación más perfecta. A Jesús, a Dios nadie le conoció. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pero no es la revelación más eficaz. La más eficaz es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él viene a revelar a su Hijo en el interior del corazón humano. Amén. Amén. Alexandra, creo que tenemos una última pregunta. ¿Se ha revelado Dios? Bueno, es parte de lo que hemos dicho, ¿no? Sí, Sí, no sé si sí. puedo continuar No, entonces es que- con eso. Se ha revelado a través de la naturaleza. Se ha revelado a través de las Escrituras. Se ha revelado a través del Espíritu Santo. De Jesús. Es la revelación más perfecta. Dice la Biblia, Dios habiendo hablado en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a través del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es la revelación más perfecta. Sin embargo, tenemos que admitir algo, que aunque Jesús en sí mismo es Dios hecho carne, la revelación perfecta de Dios, sin embargo, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En el mundo estaba y el mundo no le conoció. Es la revelación más perfecta, pero no la más eficaz. Significa que
para que el hombre le conozca, tiene que haber una acción, una operación interior del Espíritu Santo revelando a Jesucristo en el corazón humano. Pablo dice, de ahora en adelante a nadie conocemos según la carne, es decir, por capacidad humana. Y aun si a Cristo conocemos de esa manera, ya no le conocemos de esa manera. Le conocemos interiormente por el Espíritu Santo. ¿Pueden darnos algunos parámetros o consejos para una buena interpretación bíblica? Estudie hermenéutica. La hermenéutica es el estudio de la interpretación bíblica. Ahora hay que saber qué tipo de hermenéutica usted debe estudiar. Hermenéutica es el estudio de la interpretación bíblica. Amén. En términos generales, hay una hermenéutica general que es la interpretación de cualquier texto, pero estamos hablando de la Biblia, es hermenéutica bíblica. Ahora bien, dentro de la sana doctrina hay diferentes tipos de hermenéutica. Simplemente tiene que hacerse de otros libros. Dios ha creado maestros a lo largo de la historia, mucho más inteligentes que todos nosotros y capaces, que nos ayudan a interpretar cosas que de otro modo no pudiéramos entender. De la Biblia nos separa un tiempo extremadamente largo, una cultura totalmente diferente y arcaica en relación con los tiempos modernos. Nos separan elementos lingüísticos, filológicos, nos separan una pared de cosas que hacen que no podamos entender lo que se dijo en un momento puntual de la historia y que requerimos de alguien que estudie filología, letras, griego, hebreo, para que lo que ellos entendieron de un modo exacto también lo entendamos de esa manera. Así que necesitamos el apoyo de otra literatura. Quiero agregar algunas cosas prácticas, ¿no? Y probablemente mucho más de mi experiencia, como elementos prácticos para entender la Biblia. Número 1, nunca se acerque a la Biblia sin antes orar y pedirle a Dios y al Espíritu Santo que le ayude en la interpretación. Número 2, acérquese con temor, entendiendo de que la Biblia le hable y no que usted quiera forzar que la Biblia dice lo que usted quiere que diga. Eso pasa mucho, por ahí hay muchas malas corrientes porque queremos nosotros introducir nuestro pensamiento en la Biblia y no extraer lo que la Biblia nos quiere decir. Lo que el pastor hablaba acerca de la hermenéutica, obviamente hay que estudiarla de una manera sistemática, hay que estudiarla entendiendo el texto con el contexto, lo que está antes, lo que está después, entendiendo la cultura. O sea, hay muchos principios, pero lo que yo sí creo es que de alguna manera la Biblia debe tocar y transformar nuestras vidas y no podemos quedar igual una vez que nos exponemos a ella. Amén.